Buenas tardes chicos, muchas gracias por asistir a este curso propedéutico en línea. El tema que vamos a trabajar hoy va a ser el de árboles. Bueno, esos son los temas que vamos a ver en esta sección. Primero vamos a ver una pequeña introducción, luego vamos a ver la estructura de un árbol genérico, cómo es su definición y su representación. Vamos a ver un caso especial de árboles, en este caso el tipo de árbol más utilizado, que son los árboles binarios, y vamos a ver uno de los usos más frecuentes de los árboles binarios, que son los árboles binarios de búsqueda. Bueno, hasta el momento, o más bien en las dos secciones anteriores, habíamos visto lo que eran listas y unos tipos de estructuras más abstractas, que son las listas y las colas. Sin embargo, cuando utilizamos listas como estructuras de datos, esto, bueno, básicamente se realizan las siguientes operaciones, que son insertar o eliminar elementos de la estructura o buscar un elemento en la estructura. Sin embargo, en ese tipo de estructuras, en este caso en las listas, y sus formas, bueno, y las formas más abstractas, que son como las pilas y colas, ¿qué limitaciones tienen computacionalmente respecto a sus operaciones básicas? Bueno, como les había mencionado hace 8 días, las listas, este tipo de estructuras, se pueden programar o se pueden implementar, ya sea utilizando arreglos o utilizando listas ligadas. Sin embargo, cuando las implementamos utilizando arreglos, en este caso las operaciones básicas como la inserción o eliminación pueden llegar a ser muy costosas. Hace 8 días les colocaba un ejemplo. Que bueno, cuando vamos a implementar una lista utilizando arreglos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reservar el espacio en memoria. En este caso tenemos que definir o saber cuál es el número de elementos máximos que va a tener ese arreglo, ¿sí? Y una de las propiedades que tienen las listas es que los elementos están ubicados de forma contigua, ¿sí? Es decir, uno enseguida del otro. Por eso, cuando vamos a insertar un elemento, si ese elemento se va a insertar al final de la lista, esta operación realmente no es muy compleja, bueno, siempre y cuando exista espacio libre en memoria del reservado, pero si queremos insertar un elemento en una posición intermedia en donde ya existen elementos, lo que tenemos que hacer es desplazar todos estos elementos una posición para insertar un nuevo elemento, ¿sí? Y si eliminamos un elemento, lo que tenemos que hacer es eliminarlo y correr todos los que están después de ese una posición, de manera que se siga preservando esa propiedad de que un elemento continúe seguido de otro, ¿sí? Entonces, por eso se dice que las operaciones de inserción y eliminación pueden llegar a ser muy costosas cuando programamos las listas basados en arreglos. Bueno, y otra de las dificultades es que el tamaño en memoria no es dinámico, ¿sí? En cuanto a las listas ligadas, digamos que su desventaja en el aspecto computacional es que se tienen que actualizar los apuntadores cada vez que insertamos o eliminamos un elemento a esa lista. Como un elemento está seguido de otro, es decir, preservan un orden secuencial, decimos que las listas son estructuras lineales, ¿sí? Por lo tanto, las búsquedas grandes y complejas pueden tomar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí precisamente los árboles nos permiten o nos reducen ese tiempo que se toma para realizar precisamente ese tipo, bueno, estas búsquedas, ¿sí? Entonces, digamos que es una de las ventajas que tienen los árboles. Bueno, listo, como ya les mencioné, los árboles son estructuras no lineales, a diferencia de las listas, ¿sí? Los árboles reciben su nombre, bueno, porque su estructura se asemeja mucho a un árbol, en donde hay una raíz, hay ramas y hay hojas, sino que en estructuras el árbol se ve, bueno, como un árbol invertido, en donde la raíz está en la parte superior, hay una sola raíz, hay unas ramas, que son los que nos conectan los elementos, ¿sí? En este caso los nodos, bueno, los nodos van a tener información y vamos a tener unas hojas, en donde las hojas reciben ese nombre aquellos nodos que no tienen más descendientes o no tienen hijos, ¿sí?
Bueno, por lo tanto, entonces en los árboles las búsquedas grandes y complejas se realizan de forma más eficiente. Un árbol, así como lo podemos observar, bueno, es un grafo, sino que cumple, bueno, con esas características básicas, que es que solo tiene una raíz y que tiene, bueno, y que puede o no tener hojas. Bueno, entonces listo, ¿qué es un árbol? Un árbol es un grafo, en este caso le llamamos A, que tiene un único nodo, al que llamamos raíz. ¿Sí? Si tiene 0 relaciones se llama nodo hoja. Si tiene un número finito de relaciones, en donde cada una de esas relaciones es un subárbol, y por lo tanto un árbol es una estructura no secuencial. Por ejemplo, en este caso, bueno, en este ejemplo, aquí tenemos un árbol. Para que sea un árbol solamente basta que exista una raíz. O sea, esto como tal ya es considerado un árbol, ¿sí? Porque tiene una raíz. Listo. Pero el árbol puede tener a su vez unos hijos, ¿sí? Cada una de estas relaciones son subárboles, ¿sí? Y cada uno de estos nodos a la vez tienen hijos. Y estos nodos que ya no tienen hijos o que ya no tienen relaciones son considerados como hojas. Entonces, bueno, aquí tenemos para este nodo raíz, tenemos 3 subárboles, ¿sí? Y este grafo como tal tiene 5 hojas. Bueno, Lisa, aquí vamos a ver un poco de nomenclatura básica. Entonces, bueno, decimos que todo nodo NJ, exceptuando la raíz, está conectada exclusivamente a otro nodo NK, donde NJ es el padre de NK, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, B es padre de E y F, así como A es padre de B, C y D, ¿sí? Listo. NK es uno de los hijos de NJ. En este caso, E es hijo de B, F es hijo de B, por lo tanto E y F son hermanos porque comparten el mismo padre. ¿Listo? Bueno, aquí nodos con el mismo padre son hermanos y nodos sin hijos son llamados hojas. En este caso, E, F, G, H y I. ¿Listo? Bueno, si existe una trayectoria del nodo NJ al nodo NK, podemos decir que NJ es antecesor de NK. En este caso, por ejemplo, A es antecesor de E. Y podemos decir que NK es descendiente de NJ. En este caso, E es descendiente de A. Bueno, realmente le podemos hacer una similitud a un árbol genealógico, ¿sí? Nuestros antecesores y nuestros descendientes. Bueno, precisamente aquí hay un árbol genealógico en donde listo, tenemos un nodo raíz que es John. John tiene 3 hijos, Sara, Charles y Janet. Sara tiene 2 hijos, Larry y Susan, por lo tanto Larry y Susan son hermanos. Larry tiene 2 hijos, Marta, Isaac. Como Marta y Isaac son hermanos, bueno, Larry es el padre de Marta y Isaac. Susan a su vez tiene un hijo llamado Jorge. Ellos como no tienen descendientes son los nodos hoja, ¿sí? Y bueno, por este lado es lo mismo, ¿sí? Janet tiene 2 hijos, Aaron y Kim. Aaron ya no tiene más hijos, por lo tanto Aaron es un nodo hoja. Y Kim tiene a Patricia, a Jack y a Tomás. Por lo tanto, ellos son hermanos. Y obviamente cada una de las líneas que nos indican las relaciones entre esos nodos se les llaman arcos o ramas. Bueno, hay otros aspectos a considerar cuando tenemos árboles. Bueno, en este caso vamos a definir varias cosas en un árbol, ¿listo? La trayectoria de un camino de un nodo NJ a un nodo NK se define como la secuencia de nodos tal que NJ es el padre del siguiente nodo, es decir, la relación que existe entre NJ y el siguiente nodo. Por ejemplo, la trayectoria entre el nodo A y entre el nodo C sería A, B y C, en donde, bueno, B es padre de C y A es padre de B. ¿Listo? Entonces, eso es una trayectoria, ¿sí? El conjunto de nodos que me permiten, digamos que viajar o seguir desde el nodo A, desde un nodo X a un nodo Y. ¿Listo? Bueno,
Bueno, aquí hay otras cosas que se definen respecto a los árboles. La longitud de un camino, en este caso es el número de aristas en el camino. Por ejemplo, en este caso, la trayectoria de este camino de A a C sería de 2, ¿sí? Porque básicamente tenemos que pasar por 2 aristas para llegar de A hasta C. El grado de un nodo es el número de subárboles de un nodo. Por ejemplo, el grado de A sería 3 porque tenemos 3 subárboles, es decir, el número de relaciones o el número de ramas que salen a partir de A, mientras que el grado de B es 2. El grado de E es 0 porque no tiene nodos, no tiene relaciones hacia otros nodos, y el grado de F es 3. ¿Listo? Bueno, aquí hay dos cosas, la altura y los niveles. La altura de un nodo es el número de nodos en el camino más largo entre ese nodo y un nodo hoja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la altura de B. Entonces, aquí hay algo. Si ustedes van a Google, ahí hay un poco de discrepancia entre estas definiciones, porque algunos definen la altura y el nivel no considerando el número de nodos, sino considerando el número de aristas. Sin embargo, si uno mira las operaciones que se pueden hacer con los árboles, digamos que esta fue como la definición que encontré más congruente para las posteriores operaciones o para las posteriores fórmulas que vamos a ver. Bueno, de modo que se ajusten a todas esas fórmulas, ¿sí? Entonces, bueno, la altura del nodo es el número de nodos en el camino más largo entre ese nodo y un nodo hoja, ¿sí? Entonces, en este caso, el camino de B hacia C sería 2, ¿sí? Desde B hacia C sería 2. Listo. La altura de un árbol es la altura de su nodo raíz, es decir, el camino más largo que hay entre A y el nodo raíz y el nodo hoja más lejano. En este caso, todos estos están al mismo nivel, ¿sí? Es el máximo nivel que tiene el árbol, por lo tanto, el camino más largo o la altura de este árbol va a ser de 3, ¿sí? Y el nivel o la profundidad de un nodo es el número de nodos entre el nodo y la raíz. Entonces, bueno, aquí podemos ver algo. Cuando hablamos de altura de un nodo, miramos cuántos nodos hay a partir de ese nodo hacia abajo, mientras que cuando hablamos del nivel o de la profundidad de un nodo, miramos es la cantidad de nodos que hay a partir de ese nodo hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería la altura y esto sería los niveles. Bueno, y considerando ambas definiciones, podemos saber cuál es la altura de un árbol y cuál es el nivel o la profundidad de un árbol. En este caso, el nivel de este árbol es de 3, ¿sí? Bueno, y en este caso la profundidad también sería de 3. ¿Listo? Porque miramos, en una parte miramos del nodo raíz hacia el último nodo hoja y al contrario es desde el último nodo hoja hacia la raíz. ¿Listo? Bueno, en este caso entonces tenemos que la raíz es A, que B y F son hermanos, C y D también son hermanos, G, H, I también son hermanos, y las hojas son C, D, E, G, H, I, ya que estos no tienen descendientes o no tienen relaciones hacia otros nodos. Bueno, aunque el árbol es una estructura no lineal, sí es una estructura orientada, ya que hay un camino único desde un nodo hacia sus descendientes, ¿sí? Hay un solo camino. Listo. Realmente una estructura lineal podría ser considerada un árbol, ¿sí? Pero bueno, una estructura lineal simple, o sea, no doblemente enlazada, una estructura lineal simple, en donde este podría ser considerado mi nodo raíz y el último sería el nodo hoja. Entonces, bueno, una lista podría ser realmente considerada un árbol, pero un árbol, al menos de este tipo, no podría obviamente ser considerada una lista porque no hay una estructura secuencial. ¿Listo? En este caso, bueno, como este sería la raíz, este no tendría antecesores, pero solo tendría un hijo, este a su vez solo tendría un hijo, este a su vez solo tendría un hijo, y este a su vez solo tendría un hijo, y ese sería el nodo hoja. Bueno, hay dos cosas que a veces se calculan para los árboles, ¿sí?
es la longitud del camino interno y la longitud del camino externo. La longitud del camino interno del árbol es la suma de las longitudes de camino de todos los nodos del árbol. Bueno, esta medida muchas veces se calcula ya que permite conocer los caminos, el número de caminos que tiene, el número de posibles caminos que tiene el árbol, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos que la longitud de camino interno, bueno, es igual a la sumatoria de 1 hasta la altura del árbol, para el caso pasado era 3, de el número de nodos en el nivel I por I. Bueno, antes les había mencionado que hay algunos, en cuanto a los niveles, inclusive hay algunos que los nombran desde cero, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tienen un árbol, dicen que el nodo raíz está en nivel 0, ¿sí? Sin embargo, si consideramos esta definición, o lo que en algunas partes lo definen así, pues esta fórmula tocaría entonces reestructurarla. Por eso les dije que, bueno, que básicamente les estoy dando las definiciones para que se adapte a todas las fórmulas que vamos a ver en esta presentación. ¿Sí? Mientras que si lo empezamos desde el nivel 1, pues realmente estas operaciones se pueden llevar a cabo de la manera correcta. Listo, entonces, bueno, I es el nivel del árbol, H es la altura y NI representa el número de nodos en el nivel I. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos este árbol consta de 4 niveles, ¿sí? Entonces empezamos, el nivel raíz tiene el nivel 1 y las hojas tienen el nivel 4. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que el número posible de caminos para ese árbol es 36. ¿Listo? Porque entonces en el nivel 1 únicamente tenemos un elemento, en el nivel 2 tenemos 2 elementos, ya que la raíz únicamente tiene 2 hijos, en el nivel 3 tenemos 5 elementos y en el nivel 4 tenemos 4 elementos. Y al final eso nos da 36, que es el número de posibles caminos que tiene ese árbol. Muchas veces se calcula también la medida de la longitud, la media de la longitud del camino interno, y esto básicamente se hace dividiendo este LSI que acabamos de calcular, es decir, para este árbol S36, dividido el número de nodos que hay en el árbol. Bueno, así como se puede calcular la longitud de un camino interno, se puede calcular la longitud de un camino externo. Sin embargo, en este caso, nuestro árbol inicial, bueno, le tenemos que hacer una serie de modificaciones. ¿Listo? Bueno, para esas modificaciones tenemos que tener claros dos conceptos. Lo del árbol extendido, el árbol extendido y el nodo especial. Un árbol extendido es aquel en el que el número de hijos de cada nodo tiene igual, cada uno de los elementos tiene el mismo grado, ¿sí? Si alguno de esos nodos no cumple con esa condición, entonces se deben incorporar tantos nodos especiales como se requiere, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, está la raíz, tiene 3 nodos, ¿sí? Entonces, tiene 2 nodos, pero el nodo máximo de este árbol, o el nodo máximo que tiene alguno de los nodos en el árbol es 3. Entonces, bueno, para completarlo, para que sea un árbol extendido, tenemos que agregar un nodo especial. Y así, cada uno de los nodos en este árbol va a tener grado 3, en donde alguno de los nodos que descienden de cada uno de los nodos va a ser un nodo especial, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que mirar en el árbol cuál es el nodo con el mayor número de descendientes y equilibrar todos nuestros nodos de modo que cada uno de los nodos tengan ese número de descendientes. Bueno, el número de nodos especiales en este árbol es 25, que es el número de nodos que agregamos para que fuera un árbol extendido. Bueno, aquí tenemos otra vez el árbol. Entonces, bueno, podemos decir que la longitud del camino externo de un árbol es la suma de las longitudes de camino de todos los nodos especiales, ¿sí? Entonces, la interna es considerando los nodos que hay como tal en el árbol, mientras que la externa es considerando los nodos especiales. La fórmula es muy parecida, entonces la longitud de camino externo es igual a E igual a 2 hasta H más 1, porque bueno, si observamos acá, los nodos hoja, para que también tengan el mismo grado, ese mismo grado máximo, que en este caso es 3, también le tuvimos que agregar unos nodos especiales, ¿sí? Entonces por eso va hasta H más 1, ¿sí? Y
como realmente podemos empezar a mirar estos nodos especiales a partir del segundo nivel, por eso este indicador empieza a partir de 2, ¿sí? Y aquí miramos el número de nodos especiales en cada uno de esos niveles por el nivel. Y bueno, y eso nos da la longitud de camino externo. Bueno, para este ejemplo, la longitud de camino externo es 109, porque en el segundo nivel, que es este, únicamente tenemos un nodo especial. En el nivel 3 tenemos un solo nodo especial, y bueno, ya sucesivamente hacemos esta sumatoria, esta multiplicación y esta sumatoria, y bueno, y esto nos da 109, y al final podemos calcular la longitud de camino externo, el promedio de la longitud de camino externo, que es esa longitud de camino externo sobre el número de nodos especiales, que para este grafo sería 4.36, porque bueno, 109 es el número de caminos, considerando los caminos especiales, y 25 es el número de nodos especiales que tenemos en este grafo. Bueno, si van teniendo dudas, por favor, las van colocando ahí en el foro. Bueno, aquí ya vemos un poco sobre lo de la implementación. Aquí realmente tenemos dos ejemplos, ¿sí? En este caso, para este caso en particular, bueno, tenemos el dato, que como al igual que en las listas, en las pilas y en las colas y en las estructuras que hemos visto, este dato puede ser de cualquier tipo, entero, string, char, inclusive algún objeto, alguna instancia de un objeto, en fin. Y en este caso tendríamos que saber exactamente el número de hijos que tiene ese nodo. Y en este caso, en este otro caso, listo, también definimos el dato, sea del tipo que lo vayamos a manejar, un apuntador al hijo y a sus hermanos. Entonces, bueno, estas realmente son dos formas de definir un nodo para ese árbol en lenguaje C++. Bueno, como les mencioné anteriormente, el tipo de árbol más utilizado es el binario, ¿sí? Un árbol binario es un árbol donde cada nodo puede tener como máximo 2 hijos. Es decir, cada nodo puede tener 0 hijos, un solo hijo o 2 hijos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos en este caso la raíz y tenemos a lo sumo 2 subárboles, ¿sí? Ya que a lo sumo podemos tener únicamente 2 nodos. Y eso es por lo general, bueno, se conocen como el árbol derecho, o el subárbol derecho, o el subárbol izquierdo, o el nodo, el hijo derecho, o el hijo izquierdo, ¿sí? Bueno, aquí hay varios ejemplos de figuras que representan árboles. Pero bueno, la idea acá es determinar cuáles de estos son árboles binarios. Bueno, vamos a empezar por este. ¿Ese es un árbol binario? ¿Sí o no? Bueno, este efectivamente es un árbol binario porque tenemos una sola raíz, esta raíz tiene un hijo, este tiene 2 hijos y este tiene un hijo, ¿sí? Listo. ¿Este es un árbol binario? Este no es un árbol binario porque, bueno, tenemos aquí una relación que está representada, bueno, en este caso sería una rama, y esto haría, digamos que un proceso cíclico, y pues un padre no puede tener como hijo a sí mismo, entonces, bueno, esto efectivamente no sería un árbol binario. Como les había mencionado antes, esto puede ser un árbol binario, porque, bueno, sencillamente es un nodo que tiene 0 hijos. Esto no es un árbol binario, porque, bueno, aquí hay un ciclo, aquí se forma un ciclo, ¿sí? Entonces aquí realmente no se sabe bien, bueno, no se delimita realmente quién es el padre de quién, ¿sí? Entre los hermanos no pueden existir relaciones. Esto sí es un árbol binario, y en este caso, al igual que este, aquí hay un ciclo. Entonces, bueno, realmente en esta imagen tenemos 3 árboles binarios y 3
y 3 grafos que no representan a un árbol binario. Bueno, ya vamos a hacer operaciones con los árboles binarios. En este caso, para este grafo, que es un árbol, ¿sí? Un árbol binario, el número de nodos es 3, el nivel de la profundidad es 2, la altura también es 2 y la longitud máxima es 1, ya que para llegar desde la raíz a cada uno de sus nodos hoja, máximo se tiene que recorrer una arista. Bueno, en cuanto a los árboles binarios, podemos encontrarnos con 2 tipos de árboles. Uno es el árbol lleno y otro es el árbol completo. Bueno, cuando decimos que el árbol es lleno, es porque cada nodo del árbol o es una hoja o es un nodo interno con exactamente 2 hijos. Como podemos ver, este árbol que está graficado aquí cumple esa propiedad, ¿sí? Cada uno de los nodos tiene 2 hijos, ¿sí? O no tiene ningún hijo, ¿sí? En este caso, bueno, serían nodos hoja. Entonces, ¿tienen o 2 hijos o no tienen ningún hijo? Y en este caso, el árbol completo, básicamente donde todos los nodos hoja tienen el mismo nivel. ¿Y para eso qué es necesario? Que todos los nodos tengan 2 hijos, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera el árbol es completo. Cuando sabemos el número de niveles de un árbol, podemos saber cuántos nodos hay en ese árbol, cuando este es completo, ¿sí? Entonces, en este caso, sabemos que hay 3 niveles, y entonces el número de nodos en ese árbol es igual a 2 a la 3 menos 1. O sea, que este árbol tiene 7 nodos, y efectivamente, pues tiene 7 nodos. Y bueno, y para este árbol es exactamente lo mismo, ¿sí? Únicamente sabiendo el número de niveles, en un árbol completo, podemos saber cuántos nodos hay, ¿sí? Utilizando la misma operación. 2 a la x, que en este caso digamos que x es el número de niveles, menos 1. Bueno, aquí es para saber cuál es la altura h del árbol anterior. Bueno, listo, aquí cuál es la altura del h del árbol anterior, es 5, es 1, 2, 3, 4 y 5, que básicamente es igual al número de niveles. Y si conocemos h, ¿cuál es el valor de n? Entonces es igual 2 a la 5 menos 1, que es 31, que es el número de nodos en el árbol. Bueno, como podemos observar, a medida que el árbol se va haciendo más grande, pues es más difícil contar el número de nodos que hay. Tal vez para árboles muy pequeños utilizar esta fórmula, pues no parecería ser muy útil, ¿sí? Pero a medida que el árbol se va haciendo más grande, pues la fórmula es demasiado útil. Entonces, bueno, ese árbol tiene en total 31 nodos. Bueno, listo. Acá nos preguntan que si son completos. Entonces, bueno, completos no son, porque como podemos observar, aquí tenemos 2 nodos hoja. No todos los nodos hoja en este árbol están en el mismo nivel, ¿sí? Este tampoco es un árbol completo, porque bueno, aquí tenemos un nodo hoja que está en un nivel anterior y bueno, y aquí hay un nodo faltante. Son llenos. Este árbol sí es un árbol lleno porque cada uno de los nodos en ese árbol tiene 0 o 2 hijos. En este caso este tiene 0 hijos, este tiene 2 hijos, este tiene exactamente 2 hijos y la raíz tiene exactamente 2 hijos. Entonces este es un árbol lleno. Mientras que este tampoco es un árbol lleno, o sea, este no es ni lleno ni completo. Bueno, así como pasó con las listas y por lo tanto con sus formas más abstractas, como son las listas y las colas, los arreglos, en este caso, un árbol, en este caso un árbol binario, puede ser implementado utilizando arreglos, ¿sí? Listo, entonces, bueno, aquí tenemos un arreglo en donde la primera fila, digamos que tiene las etiquetas de los nodos en ese árbol y en este caso podrían ser los índices de nuestro arreglo, ¿sí? Y aquí las relaciones que hay, ¿listo? En un árbol binario, esto es para árboles binarios, en un árbol binario, bueno, siempre va a haber un padre, un hijo izquierdo y un hijo derecho,
porque bueno, a lo sumo, cada uno de los nodos, cada uno de los elementos en ese árbol van a tener 2 hijos. Y, bueno, hermano izquierdo y hermano derecho, ¿listo? Entonces, bueno, como 0 es la raíz, este no va a tener ningún padre, ¿sí? El nodo 1, o el elemento 1, tiene como padre a 0, al igual que 2. Para nuestro nodo 3, su padre es 1, ¿sí? Para nuestro elemento 4, su padre también es 1. Para el elemento 5 y 6, su padre es 2. Para los elementos 7 y 8, su padre es 3. 9 y 10, su padre es 4. Y 11, su padre es 5. Y bueno, entonces de esa manera podemos empezar a llenar este arreglo, considerando las relaciones que hay entre todos los nodos en ese árbol. Bueno, aquí ya vamos a ver la implementación con apuntadores. Entonces, bueno, al igual que en las listas, tenemos un nodo, ¿sí? En donde almacenamos el elemento, donde tenemos el elemento y los 2 apuntadores. El apuntador a su hijo derecho y el apuntador a su hijo izquierdo. En este caso, bueno, esta sería una descripción gráfica de este árbol que tenemos aquí a mano izquierda, utilizando apuntadores. Entonces, bueno, aquí tenemos a H, que es el nodo raíz, en donde su hijo izquierdo, ¿sí? El izquierdo, es D. Este D a su vez tiene un hijo izquierdo, que es A. Como A ya no tiene hijos, ambos apuntadores apuntan a null. Esta raíz tiene un hijo derecho, que es S, y ese tiene 2 hijos, que son L y F, y como estos ya son los nodos hoja, ambos apuntadores tienen null. Bueno, entonces en este caso tenemos que el nodo tiene el tipo de dato y tiene sus 2 apuntadores, el de la izquierda, el de la derecha. Cuando creamos el primer nodo que va a estar en ese árbol, ese nodo, obviamente como aún no tiene hijos, tanto el apuntador derecho como el izquierdo van a apuntar a null, pero a medida que se van agregando los hijos, pues esos apuntadores van a ir cambiando a la dirección de memoria en donde va a estar el elemento, o en este caso pues el nodo. Bueno, como les había mencionado antes, una de las ventajas de utilizar árboles es que precisamente permite reducir los tiempos de búsqueda, ¿sí? Sin embargo, para eso es necesario tener, digamos que una estrategia para poder visitar todos los nodos de ese árbol una sola vez. Bueno, el proceso de visitar los nodos en algún orden, eso se llama recorrido. Entonces, listo. Cuando vamos a hacer ese recorrido, entonces, bueno, el primer objetivo, precisamente, es visitar todos los nodos del árbol y cada nodo visitarlo una sola vez. ¿Listo? Entonces, bueno, hay 3 formas de hacerlo. Uno es la preorden, otro es la in-order y la otra es la post-order. Sin importar cualquiera de estas 3 formas de recorrer ese árbol utilicemos, va a cumplir la misma propiedad, ¿sí? Que todos los elementos van a ser visitados una vez. Sin embargo, cada una utiliza una manera diferente o una secuencia diferente de hacerlo. En la preorden consiste en primero visitar el nodo, luego visitar el árbol izquierdo. Entonces primero visitamos el nodo, luego visitamos el árbol izquierdo y luego visitamos el árbol derecho, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un recorrido preorden para este árbol. Entonces, listo, primero visitamos el nodo A. Vamos a visitar su subárbol o su nodo izquierdo, ¿sí? Entonces sería B. Pero para B tiene un hijo izquierdo. Entonces el tercer nodo que visitaríamos sería D. Como ya D no tiene más hijos izquierdos, entonces visitamos el nodo derecho de B, bueno, del antecesor, que en este caso sería E. Volvemos al nodo, al anterior, como ya seguimos a visitar al hijo izquierdo, al hijo derecho, entonces nuestro siguiente nodo a visitar sería C, pero C sí tiene un hijo izquierdo.
Entonces visitaríamos F y visitaríamos luego G, que sería el nodo derecho. Entonces de esta manera preservamos siempre este orden. Visitamos primero el nodo, luego el árbol izquierdo y luego el árbol derecho. Entonces siempre cuando nos hablen de recorridos preorden, tenemos que seguir esta serie de pasos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este está formado por, bueno, es un árbol binario, está formado por 10 nodos. Entonces, bueno, empezamos por la raíz. Entonces visitamos 1, visitamos su izquierdo, 2, 2 tiene un izquierdo, visitamos 4, visitamos 4, 4 tiene un hijo izquierdo, visitamos 8, ya no hay más hijos izquierdos, entonces visitamos el derecho, 9, visitamos el derecho ya de 2, que sería 5, pero 5 tiene un izquierdo, sería 10, nos regresamos hasta acá, visitamos el derecho, 3, pero 3 tiene un izquierdo, entonces sería 6, y finalmente 7, ¿sí? Entonces, bueno, no estoy muy segura, pero creo que la mayoría de exámenes que hacen aquí en INAOE son de selección múltiple, creo que todas los hacen en selección múltiple. Entonces, bueno, una forma, digamos que de descartar las posibles respuestas, ¿sí? Es que, bueno, si les piden cuál es el recorrido preorder de tal árbol, entonces primero tendrían que mirar las respuestas y asegurarse que el primer elemento precisamente haga referencia a la raíz y que el último elemento haga referencia al nodo que está más hacia la derecha, ¿sí? Y bueno, y ya luego, pues obviamente se tienen que preocupar con que estos elementos estén en el orden, de modo que se cumpla esta secuencia de operaciones. Aquí está el in-order, ¿sí? Entonces, en el in-order, primero se visita el árbol izquierdo, luego visitamos el nodo y por último visitamos el árbol derecho. Entonces, bueno, los dos mismos ejemplos de la diapositiva pasada. Entonces, para este árbol, bueno, primero tenemos que visitar el árbol izquierdo. Entonces, bueno, visitamos el árbol izquierdo, pero este a su vez tiene un izquierdo. Entonces, llegamos al nodo que está más a la izquierda de todos. En este caso es D. Visitamos D, luego nos dice que visitemos el nodo, en este caso entonces sería B, y luego el nodo derecho, E, luego nos dice que visitemos el nodo, el padre, el A. Bueno, como ya visitamos toda la parte izquierda, seguimos a la parte derecha, pero C tiene un izquierdo, entonces sería F, luego si visitamos el nodo padre y luego el derecho. Y entonces de esta manera podemos recorrer este árbol siguiendo un recorrido in order, ¿sí? Y bueno, y como en el anterior, esto nos garantiza que recorramos un nodo o que leamos un nodo una única vez en todo ese recorrido. Bueno, igual que como para este grafo, en el in order empezamos en el nodo más hacia la izquierda, en este caso, bueno, entonces 1, a la izquierda, este 2 tiene también un subárbol izquierdo, el 4 tiene un subárbol izquierdo que es 8, 8 ya es un nodo hoja, entonces empezamos por 8, luego visitamos el nodo padre, luego visitamos el derecho, el nodo padre, el derecho, pero este tiene a su vez un izquierdo, entonces seguiría 10, luego el padre, que es 1, luego el derecho, que sería 3, pero este 3 tiene un izquierdo, primero este tiene un izquierdo, perdón, luego ahí sí visitaríamos el nodo padre, que sería 3, y por último el 7, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería el recorrido in order. Y finalmente está el recorrido post order, que bueno, es visitar el árbol izquierdo, luego el derecho, y por último visitar el nodo. Aquí de entrada, ¿qué sabemos? Que el último nodo que tiene que aparecer en nuestra lista tiene que ser el nodo raíz. Pero bueno, vamos a seguir este orden. Entonces, primero vamos a situar el nodo izquierdo. Entonces, bueno, A tiene un izquierdo, B tiene un izquierdo, entonces empezamos con D, luego el derecho, entonces E, y luego el nodo. ¿Sí? Entonces, bueno, izquierdo, ya procesamos toda la parte izquierda, entonces nos vamos para la parte derecha, pero esta parte, este nodo C tiene un izquierdo, entonces seguiría F, luego el derecho sería G, luego ahí sí el padre que sería C, y finalmente el nodo A, ¿sí? Entonces, bueno, aquí entonces tendrían, digamos que para poder descartar opciones, en un recorrido post-order, el primer elemento tendría que ser el que esté más, el nodo hoja más a la izquierda, y el último nodo tendría que ser el nodo raíz. Y obviamente ya tienen que pasar
a mirar que precisamente los nodos se estén visitando de la manera correcta, de modo que el orden de estas operaciones se cumpla. Y bueno, y lo mismo para el otro grafo. Como podemos observar, básicamente eso se trata, bueno, para poder recorrer todo un árbol, ya sea con cualquiera de las tres operaciones, lo que se tiene que hacer son operaciones recursivas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está la implementación en C++, en donde para un recorrido in order, primero se tiene que visitar el izquierdo, luego el nodo y luego el derecho. Pero a su vez, esta va haciendo recursividad, de modo que cada uno de los subárboles sean procesados. Y lo mismo sucede con el recorrido post-order, sino que en este caso ya la secuencia o el orden de las operaciones varía. Primero se visita el subárbol izquierdo, luego el derecho y por último el nodo. Desde que empezamos esta sesión, les he dicho que una de las ventajas de los árboles es que facilitan o que permiten disminuir el tiempo de búsqueda, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uno construye un árbol, puede construir árboles binarios de búsqueda, ¿sí? Sin embargo, estos árboles tienen que cumplir con dos propiedades. Una es que los hijos a la izquierda sean menores que el nodo padre y los hijos a la derecha sean mayores que el nodo padre. Por ejemplo, en este caso, como nodo raíz tenemos al 6, entonces vamos a mirar a ver si estas dos propiedades se cumplen. 2 es menor que 6, efectivamente 2 es menor que 6. Pero tenemos un 1 es menor que 2, sí, entonces va a ser el nodo izquierdo, pero 4 es mayor que 2, entonces va a estar al lado derecho. Y siempre tiene que, se tiene que cumplir esta propiedad para todos los nodos en el grafo. En este caso, tanto 2 como 1 como 4 son menores que la raíz. Y como 3 es menor que 4, este corresponde al hijo izquierdo. En este caso, bueno, tenemos otro árbol. En este caso 2 es menor que 6 y 8 es mayor que 6, por eso 8 es su hijo derecho. 1 es menor que 2, 4 es mayor que 2, 3 es menor que 4 y 3 es menor que 6, pero aquí ya no cumple la propiedad, porque 7 es mayor que 6, por lo tanto 7 debería estar acá. ¿Listo? Bueno, igual este árbol también cumple con la propiedad en donde todos los nodos a la izquierda van a ser menores al nodo padre y todos a la derecha van a ser mayores al nodo padre. Bueno, aquí básicamente están las operaciones de inserción implementadas en C++, en donde, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es crear o reservar el espacio en memoria para el nuevo elemento que se va a crear y recorrer el árbol de modo que se cumplan precisamente esas propiedades, que sea menor al nodo padre para luego poder insertarlo. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo de construir el árbol binario de búsqueda al insertar secuencialmente estos valores. Entonces, bueno, aquí tenemos el 5 como primer elemento, como el 9 es mayor a 5 lo agregamos como su hijo izquierdo, el 3 es menor que el 5 lo agregamos como su hijo derecho, el 7 es mayor que 5 pero es menor que 9, listo, el 7 es mayor que 5 pero es menor que 9, entonces va a ser su hijo izquierdo, el 8 es mayor que 7, el 2 es mayor que 9 y también es mayor que 5, el 6 es menor que 7 y el 4 es menor que 3 y también es menor que 5. ¿Sí? Nos podríamos encontrar, por ejemplo, con que esta lista sea 5, 9, 9. Entonces, bueno, eso ya depende de la implementación. Ya uno decide si ese 9, bueno, como está al mismo nivel o tiene el mismo valor, ya decidimos si lo insertamos a la derecha o hacia la izquierda. Pero de todo lo demás se tiene que seguir cumpliendo la propiedad. Bueno, realmente cuando buscamos algún nodo, ya sea utilizando alguna de las tres operaciones que ya vimos, la pre-order, la in-order o la post-order, pues como podemos visitar todos los nodos en el árbol, podemos saber si un elemento está o no está en ese árbol. Por ejemplo, si en este árbol buscáramos el valor 4, esto al final tendría que ser verdadero, nos tendría que retornar un verdadero, pero si buscamos un 7,
nos tendría que regresar un falso, porque ese valor, porque bueno, al final estos recorridos nos permitirían visitar todos los nodos y este valor efectivamente no sería encontrado dentro de ese árbol. Bueno, y esto ya es en el caso de eliminar. Bueno, existen 4 escenarios distintos. Uno es insertar, bueno, en este caso eliminar un nodo que no existe, eliminar un nodo hoja o eliminar un nodo con un solo hijo o eliminar un nodo con 2 hijos. Entonces, bueno, aquí realmente toca hacer diferentes operaciones. Bueno, para eliminar un nodo hoja, bueno, es realmente lo único que toca hacer es, digamos que romper este enlace y liberar el espacio de memoria de este nodo, porque no se tiene que actualizar ninguno de los apuntadores a los nodos hijo. Es el caso más básico de todos. El siguiente es eliminar un nodo que solo tiene un hijo. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso si quisiéramos eliminar 4, lo único que haríamos es de que el apuntador que tiene este valor al hijo se actualizaría a el nodo con el cual ese está enlazado. Entonces, bueno, este también es un caso relativamente fácil de implementar. Bueno, en este caso, bueno, aquí en este caso se quiere eliminar el 4. Sí, en este caso se quiere eliminar el 4. ¿Sí? Entonces lo que se hace es que se toma el valor más pequeño de los 2 hijos, este pasa a ser el padre y este termina apuntando a al nodo padre. Bueno, y al final tendríamos aquí el nodo 3 y que nos apuntaría al 5. Y de esa manera seguimos conservando la propiedad. Bueno, aquí básicamente es lo mismo, queremos eliminar el nodo 3. El nodo 3 tiene un hijo. Entonces, bueno, aquí lo único que toca es de eliminar este nodo, pero conservar el apuntador de esta relación para poder que este nodo pase a tener este nodo como hijo izquierdo. Bueno, yo creo que el tiempo nos dio hasta acá. Esas son las operaciones básicas de árboles binarios. Realmente lo que tiene que saber es saber insertar, cómo eliminar un nodo, cómo se tiene que actualizar precisamente ese grafo y mucha énfasis en los recorridos, en el recorrido pre-order, in-order y post-order. Mucho énfasis ahí. Practiquen. Creo que ya les subimos el código fuente de lo de pilas y colas. Ahí básicamente, si quieren extender esto a árboles o inclusive a las listas en general, bueno, ya tiene ahí ya tiene un ejemplo de cómo se implementa un nodo con sus apuntadores. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es conservar las propiedades para crear cada una de esas estructuras. Y bueno, y no sé si tengan dudas. Si tienen dudas, pues las espero ahí en el foro y se las respondo en unos minutos. Muchísimas gracias. Bueno, al parecer no hay preguntas. No sé si fue porque todo quedó muy claro, porque no entendieron nada, pero bueno, no hay preguntas. Bueno, para concluir, yo creo que es muy importante que sepan qué propiedades tiene que tener un grafo para que sea un árbol, ¿sí? Tener esto muy claro de que un grafo no es una estructura secuencial. Por ejemplo, tener claro los conceptos de qué propiedades tiene que cumplir un árbol para que sea un árbol binario, cuando un árbol es lleno, cuando un árbol es completo. Y súper importante, los 3 tipos de recorridos, pre-order, in-order y post-order, para estos grafos binarios. Y bueno, básicamente esos son los temas más importantes relacionados con árboles, ¿sí? Y ya, es todo por mi parte. Si llegan a tener dudas, bueno, las pueden escribir en cualquier momento ahí en el foro, y bueno, y las vamos a responder. Y bueno, y sería todo por hoy. Muchísimas gracias por asistir. Espero que todo haya quedado lo suficientemente claro. Y ya, es todo de mi parte. Muchísimas gracias y hasta dentro de 8 días.